nosotros. Gracias por las ricas bendiciones que nos das. Gracias porque en este día tú nos cuidaste y nos protegiste en nuestras labores seculares. Gracias, bendito Padre, por tu amor y por tu misericordia, bendito Padre, porque eres bueno con nosotros. Rogándote y suplicándote que sigas siendo con tu siervo, con nuestro hermano Conrado, bendito Padre, que trae la clase en esta tarde, de este taller de hermenéutica, bendito Padre, que tenemos tu pueblo, que nos preparamos, que nos alimentamos, bendito Padre, para poder dar un buen mensaje, para poder dar un buen alimento espiritual, rogándote que nos sigas dando sabiduría de la tuya, de lo alto, bendito Padre, que cada uno de nosotros nos tenemos ese deseo de aprender de tu bendita palabra y aplicarlo primeramente a nosotros mismos y llevarlo a la práctica. Gracias te damos y en esta tarde pongamos todo nuestro corazón y toda nuestra mente para así cada día ser mejores delante de ti y crecer espiritualmente día con día. Te lo rogamos y te lo suplicamos, bendito Padre, en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, tenemos el apoyo en este taller de nuestro hermano Jesús Conrado Jiménez Treviño. Nuestro hermano tiene 55 años, bautizado allá en el año 1986. Está casado con nuestra hermana Carmen Martínez. Tiene una hija que ya está casada y 2 hijos que están solteros. Tiene un nieto de 5 años. Y nuestro hermano es originario de San Fernando, Tamaulipas, pero actualmente radica en la ciudad de Monterrey. Nuestro hermano tiene 17 años predicando de tiempo completo el Evangelio, pero desde hace 20 años que él predica la palabra de nuestro Dios. Creo que por ahí mandó un mensaje que se le fue el internet. Nomás aquí que lo esperemos un minuto, unos momentos mientras se reintegra. A lo mejor, hermanos, así vamos a estar batallando en algunos casos porque pues, las condiciones climatológicas que se están presentando, pues esto es lo que pasa. Vamos a dar oportunidad a que nuestro hermano se reintegre. A ver, ahora sí me escuchan, hermanos. ¿Sí? Ay, discúlpenme, hermanos, empezó a llover y se cortó aquí el asunto, pero creo que lo pude recuperar. Quiero compartir pantalla, hermanos, por si me dan ahí oportunidad de hacerlo. Ya está listo por ahí nuestro hermano. Adelante, hermano. Sí. Les decía que quiero ver si puedo compartir pantalla, hermano. Además que tendrían que darme permiso a ustedes. A ver ahí, hermano, si quiere probar, a ver si ya le permite. Sí, ahí ya se puede. Ahí está, ¿verdad? Sí, están viendo la pantalla mía. Ok. Voy a darme un segundo nada más para hacer un movimiento aquí. Ya queda. Muy bien. Bueno, hermanos, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. Y vamos a el día de hoy a entrar a este
capítulo 1, ¿verdad? Aunque ya la parte que vimos la semana pasada, pues tendría que ver con la introducción. Aquí vamos a entrar ya directamente al capítulo 1 de lo que es propiamente un curso sencillo de hermenéutica, ¿verdad? Les decía la semana anterior que tienen la libertad, hermanos, para preguntar, pueden interrumpirme y preguntar donde no quede muy claro las ideas que vamos a ver aquí. El estudiar hermenéutica, hermanos, no es como estudiar un libro de la Biblia, ¿verdad? No es eso, no es a lo que estamos generalmente acostumbrados a tener como clases en la congregación. Es un poco más amplio esto, tiene que ver con conceptos, con ideas que a veces tenemos que invertir un poco de nuestro pensamiento para poder comprenderlas y poder asimilarlas, lo que se quiere enseñar. Entonces, quiero que estemos también en el entendido de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver este primer capítulo. También quiero decirles que al final de cada capítulo voy a darles copias de esto. Se los puedo mandar los archivitos y ustedes pueden imprimirlos, el que quiera imprimirlos o el que quiera conservarlos electrónicamente. Les sugiero tomar nota, ¿verdad? Porque lo que ponemos aquí nosotros en la pantalla, pues es solamente una idea y la explicación, pues eso es lo que va a complementar lo que aparece aquí, ¿no? Entonces, este primer capítulo tiene como título, podemos entender la Biblia, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver cuando vamos a estudiar hermenéutica, que la Biblia es un libro que es de Dios, como vimos la semana anterior, pero Dios lo escribió para nosotros, por lo tanto, es posible que lo entendamos, ¿ok? Entonces, una cosa que nosotros debemos entender es que el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre, ¿verdad? Romanos capítulo 1, verso 16 nos lo dice. Parece que Pablo dice ahí, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Porque es el poder de Dios para salvar al hombre, ¿verdad? Al judío primeramente y también al griego. De hecho, toda la carta a los romanos, hermanos, gira alrededor de ese tema, de que la justificación o la salvación del hombre solo puede ocurrir a través del Evangelio, ¿verdad? Entonces, no tenemos duda de eso. El Evangelio es el poder de Dios, es lo que Dios estableció para salvar al hombre. Sin embargo, aunque el Evangelio es el poder de Dios para salvar al hombre, el hombre es el que tiene la responsabilidad de oír y la responsabilidad de entender la palabra. Cuando recordamos, por ejemplo, en la parábola del sembrador, después de que Jesús enseña la parábola, y en Mateo capítulo 13, verso 1 hasta el verso 9, luego del verso 18 hasta el verso 23 de Mateo 13, ahí Jesús explica la parábola. Y cuando ya llega al final, cuando habla de aquel que fue sembrado en buena tierra, aquel que va a dar el fruto a 100, a 70 y a 30 por uno, Jesús dice que es lo que distingue a este que produce el fruto. Dice que es el que oye y entiende la palabra. Entonces, Dios diseñó un plan para salvarnos. Ese plan ha sido revelado a través del Nuevo Testamento, a través de los apóstoles y profetas, como vimos la semana pasada, pero el hombre tiene la responsabilidad de oír y de entender la palabra. ¿Sí? Ahora, vean esto. Los cristianos aquí entramos en juego, porque los cristianos entonces somos los que debemos presentar defensa y los que debemos dar razón de esa esperanza que es producida por el Evangelio. Somos nosotros los que tenemos que enseñar al mundo ese Evangelio para que el hombre pueda oír ese Evangelio y así puedan entender la palabra y puedan también producir el fruto que Dios desea. Un pasaje que escuchamos constantemente cuando hablamos y que casi siempre lo aplicamos en razón de defender la doctrina, ¿verdad? Y no tengo duda que puede ser aplicado así, pero hay otras enseñanzas inherentes en ese capítulo, ¿verdad? En ese versículo 14 y 15 de Primera de Pedro. Tiene ahí su Biblia, vaya por un momento a Primera de Pedro.
Fíjese lo que el apóstol Pedro escribe ahí, 1 Pedro 3, 14 y 15. En el verso 14 dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y lo dice el 15, sino santificad a Dios, al Señor, en vuestros corazones, y estad, dice, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Fíjense cómo hay dos cosas aquí que dice Pedro que estos hermanos tenían que hacer. Número uno, estar preparados para presentar defensa, ¿ok? Presentar defensa. ¿Presentar defensa de qué? Bueno, de la esperanza que hay en nosotros. Pero luego dice también, y dar razón, ¿sí? Ante todo aquel que os demande razón. Deténganse un momento tantito allí, donde dice, ante todo aquel que demande razón. La palabra razón aquí, hermanos, da a entender algo lógico. O sea, que lo que Pedro está diciendo es que la defensa de nuestra esperanza, la defensa de nuestra fe, debe de ser hecha dando una explicación, haciendo una presentación lógica de esa esperanza. ¿Sí? En otras palabras, los cristianos tenemos la responsabilidad de hacer una presentación que sea lógica de las verdades que han sido reveladas a través de las escrituras. Mira, en el contexto aquí se trata de esto. La carta de Pedro, la primera carta de Pedro, el tema principal es el sufrimiento. Pedro escribió esta carta a cristianos que estaban enfrentando muy probablemente la persecución bajo Nerón, y eran cristianos que estaban enfrentando el sufrimiento. Y a ellos les dice el apóstol que si padecían alguna cosa por causa de la justicia, que no deberían de tener miedo. Si estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos, no deberían de tener miedo, sino que más bien deberían de santificar a Dios en su corazón. Santificar a Dios en el corazón significa no dejen de darle el lugar a Dios en su corazón. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Ok? Y luego estén preparados para dar una explicación lógica de la esperanza que hay en ustedes, para que aquellos que los acusan, aquellos que hablan contra ustedes, se puedan dar cuenta del por qué ustedes se mantienen en la fe a pesar de que están siendo perseguidos. Entonces, hoy más que nunca vivimos también un tiempo así, donde se requiere dar esa explicación lógica, pero no podemos dar una explicación lógica si no hacemos un correcto análisis de lo que las escrituras enseñan. Y esa es la idea de la hermenéutica. Entonces, siempre hay una metodología correcta de estudio y hay una metodología correcta de presentación de esas verdades bíblicas. ¿Sí? Hay un método, hay métodos de estudio, hay métodos de presentación. Cuando hablamos de una metodología correcta de estudio, pues eso es básicamente a lo que se refiere la hermenéutica. ¿Okay? A poder estudiar la Biblia de una manera sistemática, de una manera metódica, de tal manera que podamos sacar las verdades que Dios quiso revelar en ese momento. ¿Sí? Y también una presentación de esas verdades bíblicas. La presentación de esas verdades bíblicas tiene un poquito más que ver con el asunto de la homilética, ¿verdad? De cómo nosotros, o de la retórica, de cómo podemos nosotros presentar de una manera adecuada esas verdades que vamos conociendo a través del estudio sistemático de las escrituras. Entonces, todo esto está encerrado dentro de la hermenéutica. Pues para lograr tener una metodología correcta de estudio y una presentación correcta de las verdades bíblicas, pues es necesario que conozcamos las reglas de la hermenéutica. Las reglas de la hermenéutica son las que nos van a proporcionar la herramienta, son los que nos van a proporcionar el método correcto para conocer las verdades que han sido reveladas a través de la escritura. Si nosotros hacemos uso de la herramienta y la metodología correcta, vamos a poder entonces ir a cualquier pasaje de la Biblia, ¿sí? Ir a cualquier parte de la palabra de Dios y saber lo que Él está diciendo sin hacer especulaciones. El gran problema del mundo religioso de nuestro tiempo
es la gran cantidad de especulaciones que hay respecto a lo que aparentemente Dios ha revelado y cómo a veces todas esas especulaciones son tomadas de pasajes donde Dios no estaba diciendo eso, ¿sí? Pero la gente por no usar las reglas de la hermenéutica, por no hacer un estudio metódico de las verdades bíblicas, pues entonces agarran monte, como decimos acá, ¿verdad? Y empiezan a enseñar cosas que Dios no ha enseñado. Hay pasajes a veces que se sacan de contexto de una manera tremenda. La otra vez me estaba riendo, hermanos. No soy muy adicto a ver series y esas cosas, pero mi esposa sí. Y ahora que estábamos cuando empezamos la pandemia, que de repente no sabíamos qué hacer, me puse a ver una serie, hermanos, una serie sobre Pablo Escobar, hermano, sobre Pablo Escobar. Y a lo mejor ustedes la han visto también, ¿verdad? Y en esa serie me sorprendía mucho de que uno de los malos que andaban ahí con él, siempre traía una Biblia en la mano. Y para cada cosa que iba a hacer, y todas eran cosas malas, ¿verdad? Se trataba de matar personas y asaltar y hacer una serie de cosas malas. Para todos sacaba un pasaje bíblico y hasta parecía que el pasaje bíblico se acomodaba a lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, son ejemplos de cómo la gente usa a veces las escrituras para apoyar ideas que en realidad Dios no ha mandado, ¿no? Entonces, hay que conocer esas reglas de la hermenéutica. Pero también tenemos que ver esto, hermanos. Aunque conozcamos las reglas de la hermenéutica, las herramientas son inútiles si no comunicamos la esencia de la verdad. ¿Okay? Es decir, hay una parte esencial de la verdad que tenemos que dar a conocer. ¿Cuál es esa parte esencial de la verdad? El Evangelio de Cristo, hermanos. El Evangelio de Cristo. Alguien puede decir, bueno, entonces hay hermanos que nunca han ido a una escuela bíblica, que nunca han estudiado hermenéutica y han sido predicadores toda su vida. Entonces, y hay muchas personas que han obedecido el Evangelio. Entonces, esas personas han estado mal porque no han conocido la hermenéutica. No, en realidad no. ¿Sí? Porque en realidad lo que ellos están dando a conocer es lo esencial de la palabra, es el mensaje básico del Evangelio, que es sencillo, que es fácil de entender, todo el mundo puede comprenderlo y todo el mundo puede obedecerlo. ¿Sí? Puede ser, cuando estuve en una de las escuelas bíblicas, hermanos, había un hermano que nos decía, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer el siguiente día que gradúes de aquí? Y pues había muchas personas jóvenes ahí, yo era de los más viejos, ¿verdad? Y decía, lo que tienes que hacer es agarrar ese diploma que te dieron la tarde anterior y meterlo en un escritorio, en el cajón de más abajo, y ahí guárdalo. Y no lo saques jamás, no lo saques más. ¿Sí? Y lo que tienes que hacer es ponerte a predicar el Evangelio. Porque eso es lo esencial que tenemos que comunicar. Entonces, las herramientas son útiles, ¿sí? Pero se vuelven inútiles si no compartimos la esencia del Evangelio. ¿Sí? De repente nos encontramos hermanos que quieren profundizar mucho en un tema y debaten mucho sobre un tema determinado, pero se olvidan de lo esencial. Lo esencial es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que dar a conocer al mundo, ¿no? No quiere decir que no estudiemos las verdades profundas de la Biblia, tenemos que hacerlos. Y para eso es la hermenéutica, para eso nos va a ayudar. Pero nunca debemos olvidar que la sencillez del Evangelio, lo esencial del Evangelio. ¿Okay? Ahora, hay algunas definiciones importantes que tenemos que ver, ¿okay? Para empezar a estudiar la hermenéutica. Primero, la definición de la palabra hermenéutica. La definición de la palabra hermenéutica, hermanos, bueno, se puede definir de una manera muy sencillita, así como la ciencia de la interpretación. Es decir, es el estudio de los principios que pertenecen a la interpretación apropiada de las escrituras. Entonces, hermenéutica, pues es la ciencia de la interpretación. ¿Ok? ¿De dónde procede la palabra hermenéutica o por qué a la interpretación le llamamos así hermenéutica? Bueno, deriva de una palabra griega, que es la palabra Hermes. Y Hermes, hermanos, es el mensajero de los dioses, ¿sí? En la mitología griega. Y también el intérprete de Júpiter. Esto lo encontramos, nos damos una idea de eso, hermanos,
en Hechos capítulo 14, verso 12, que usted se va a acordar de ese pasaje, cuando Pablo y Bernabé están ahí en Listra, y dice en Hechos capítulo 14, verso 12, que a Bernabé le llamaban Júpiter, ¿verdad? Y a Pablo le llamaban, ¿cómo dice? Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. No dice Hermes, dice Mercurio, ¿verdad? Pero ahí el Hermes es en la mitología griega y Mercurio es en la mitología romana. ¿Ok? Pues son equivalentes. Entonces, estos gentes eran paganos, eran gentes que estaban completamente enredados en la mitología, en el paganismo. Y cuando ven que Bernabé es el que lleva aparentemente liderazgo ahí, entonces a Bernabé lo confunden con Júpiter y a Pablo con Mercurio, porque Pablo, dice, es el que llevaba la palabra. Es decir, parecería como que si Pablo estaba interpretando lo que Bernabé quería decir. ¿Sí? Entonces, Hermes era el mensajero de los dioses y era el intérprete de Júpiter. ¿Sí? ¿De dónde surgió todo esto? Bueno, en la mitología griega y en la mitología romana se creía que los dioses tenían cosas que revelarle a los seres humanos, pero que en el lenguaje de ellos no se podían comunicar con los seres humanos. Entonces, Hermes hacía ese trabajo de comunicarle a los seres humanos lo que las divinidades, en este caso Júpiter, querían comunicar a los seres humanos, ¿no? De ahí es donde proviene la palabra hermenéutica. De hecho, a las personas que aparentemente tenían esa capacidad de comunicar lo que los dioses decían a los hombres en el paganismo se les llamaba hermeneus. ¿Sí? Un hermeneus era, por lo tanto, un intérprete. Y se suponía que ese hermeneus heredaba algunas de las cualidades místicas de ese dios, especialmente heredaba lo que tenía que ver con la capacidad de comunicarse, con la capacidad de poder hacerse entender muy fácil, a lo que le llamamos hoy nosotros la elocuencia. ¿Sí? Entonces, de ahí proviene la palabra hermenéutica, porque se refería a ese dios de la mitología griega que se llamaba Hermes, que se suponía que era el que comunicaba el mensaje de los dioses, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de hermenéutica puramente, pues se trata de interpretar cualquier escrito que sería difícil poder entenderlo. Pero cuando hablamos de la hermenéutica sacra, de la hermenéutica sagrada, la hermenéutica de la Biblia, pues lógicamente estamos hablando de la ciencia de interpretar correctamente las escrituras. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa la palabra hermenéutica. Ahora, hay otra palabra que es bien importante que tenemos que conocer también, porque es, vamos a decir así, es la parte práctica de la hermenéutica. Es a lo que le llamamos exégesis, ¿verdad? Y de repente encontramos predicadores que dicen, es que hice un exégesis aquí y allá, ¿verdad? Y como que suenan las palabras muy bonito y nosotros nos quedamos hasta con la boca abierta ahí, ¿verdad? Pero en realidad el exégesis no es otra cosa más que el poder extraer la verdad que quiere comunicar ese pasaje. Eso es hacer un exégesis. ¿Qué es lo que quiere decir ese pasaje? La palabra exégesis es del griego ex, que significa salir, y del griego egeistas, que significa guiar o dirigir. La idea que se quiere dar con la palabra exégesis es el poder extraer la verdad que se quiso comunicar ahí, es guiarnos a una verdad, ¿ok? Pero ya en un sentido más didáctico, un exégesis se refiere a la aplicación de los principios de la hermenéutica para sacar el significado de cualquier escrito, el cual es difícil de entender. ¿Sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, hay libros de la Biblia, hermanos, hay pasajes de la Biblia, capítulos de la Biblia, que es muy fácil de entenderlos, muy, muy fácil de entenderlos, pero hay otros que son más complicados. Por ejemplo, no tenemos problema por ejemplo, para entender cualquier pasaje, por ejemplo, de la carta a los filipenses, de la carta a los colosenses, no hay mucho problema porque tienen muchas cosas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién no puede entender, por ejemplo, lo que dice Colosenses capítulo 3, verso
5, cuando dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera. Fácilmente podemos comprender eso, no se necesita hacer un análisis muy profundo de ese texto. Pero en cambio, si agarramos Hebreos, por ejemplo, y queremos sacar algunas ideas de Hebreos, tenemos que hacer uso de un poquito más del razonamiento, tenemos que hacer el trabajo, un poquito más de hermenéutica. Por ejemplo, si buscamos Hebreos, y buscamos Hebreos capítulo 10, verso 26, dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Híjole, pues ya cuesta trabajo poder comprenderlo de un solo golpe, ¿verdad? Porque de un solo golpe parecería como que lo que está diciendo es que te bautizaste, y si después de que bautizaste pecaste, entonces ya no hay oportunidad para ti para la salvación. Ya no te puedes arrepentir, ya no puedes regresar a Cristo. Y uno ve otros pasajes de la Escritura que no dicen eso, ¿verdad? Al contrario, motivan al cristiano inclusive al arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene uno que hacer aquí? Pues hay que tratar de sacarle aquí, hay que hacer un exégesis del pasaje, aplicándole los principios de la hermenéutica al pasaje, para sacar el significado de lo que realmente se quiere dar a entender aquí, ¿sí? Entonces, en algunos pasajes se complica más que en otros, pero cuando estudiamos hermenéutica, las reglas de la hermenéutica, los principios de la hermenéutica nos van a servir para hacer esas exégesis. Y hay otra palabra, que es la palabra exposición. La palabra exposición es la comunicación de la interpretación del pasaje a los demás. ¿Ok? Entonces es que yo lo interprete y la otra parte es que yo lo exponga. ¿Cómo lo expongo? Hace muchos años, hermanos, ya muchos años de eso. Yo creo que ya hasta ni me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero cuando estaba joven, recién trabajé en una escuela, en una universidad. Y en esa universidad, me dieron la oportunidad por algunos años de ser director. Yo estaba muy joven, imagínate, tenía 23 años, 24 años, bien joven. Y uno de los problemas que yo veía era que, como era una universidad privada, uno tenía que contratar maestros para dar las clases. Entonces, uno a veces trataba de contratar a las personas que tenían un mejor récord, ¿verdad? Un mejor, pues, calidad en cuanto a que tenían conocimiento suficiente para poder ayudar a los alumnos. Y resultaba que a veces los que tenían más conocimiento no eran los mejores maestros, ¿ok? Porque sabían mucho, pero no sabían exponer correctamente lo que ellos conocían. Entonces, esto también nos puede pasar, ¿verdad? Puede ser que podamos ser muy buenos exegetas, ¿verdad? Muy buenos para interpretar la escritura, pero muy malos para exponerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde se conjuga la hermenéutica y pues la homilética al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la exposición tiene que ver con la comunicación de sus verdades. Entonces, recuerde que lo que estamos tratando de ver aquí en este capítulo es que la Biblia la podemos entender. Entonces, una vez que hemos definido estos conceptos de lo que es hermenéutica, de lo que es exégesis, lo que es la exposición, vamos a ver dos extremos que hay respecto al pensamiento bíblico. Dos posiciones que se toman a veces, extremas, antagónicas, contrarias la una a la otra, y que no hacen bien, no hacen bien ninguna de las dos. Como dice el dicho, ¿verdad? Todos los extremos son malos, y este es un buen ejemplo. Cuando hablamos aquí, hermanos, respecto al pensamiento bíblico, nos estamos refiriendo a la idea de conocer más acerca de las escrituras, de prepararse mejor en cuanto a las escrituras. Y una de ellas es el anti-intelectualismo. ¿Qué es el anti-intelectualismo? Bueno, es aquellas personas que desechan todo lo que tenga que ver con preparación intelectual respecto al conocimiento bíblico, pensando en que Dios los va a iluminar milagrosamente. Ese es el anti-intelectualismo. ¿Sí? Personas que están en contra, por ejemplo, de que una congregación, como es el caso de ustedes, esté invirtiendo tiempo en ayudarle a la hermandad
a poder prepararse mejor en cuanto al conocimiento bíblico. Porque dicen, no, eso no, ¿verdad? Y la idea principal que se tiene para rechazar eso es que Dios los va a iluminar milagrosamente. Dios mismo va a hacer eso milagrosamente y como decíamos en la clase anterior, como por arte de magia, van a poder comprender todas las verdades bíblicas. ¿Sí? Ese es un extremo, hermano. Ese es un extremo, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, llegan inclusive hasta despreciar o no ver bien a hermanos que se preparan un poco más. Se preparan un poco más, por ejemplo, en el idioma griego. Hay personas que se han dado a la tarea, hermanos, de prepararse en el idioma griego y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno, porque eso le va a ayudar a la iglesia, quieramos o no, le va a ayudar a la iglesia. O en el idioma hebreo, por ejemplo. Acá por el área de Piedras Negras tenemos al hermano Héctor Holguín, que no sé, sepan que recién él ha estudiado hebreo, hermano, y está estudiando ahorita griego también. Y el hermano conoce el idioma hebreo, ¿sí? No es como nosotros, ¿verdad? Que de repente agarramos un diccionario y decimos una palabra griega y creemos que ya con eso sabemos griego, ¿verdad? No, el hermano lo está estudiando de veras. El hermano, por ejemplo, estudió hebreo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, obviamente en línea. Y ahorita está estudiando griego. Y es bueno que lo haga él, porque él es un maestro de profesión, hermano. Entonces, él le va a sacar un provecho tremendo a todo eso. O que alguien se prepare, por ejemplo, en cuanto a la historia de la iglesia, o en otros temas que pueden ayudar al desarrollo de alguien que está sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que nosotros debemos hacer un lado, ¿no? Yo le digo, hermano, todo lo que usted pueda hacer por su parte para prepararse mejor, hágalo. Mire, hermanos, yo fui a la escuela bíblica ya grande. Yo fui a la escuela bíblica aquí en Monterrey hasta el 2009, del 2009 al 2011. Yo ya andaba más de 40 años, hermanos, en ese tiempo. Y pero yo desde que yo me bauticé prácticamente empecé a predicar y a dar clases, ¿sabes? A los jóvenes, a veces adolescentes, eventualmente en la congregación donde yo era miembro. Pero yo me hice mucho autodidacta, ¿verdad? Todo lo que caía a mi mano, yo lo leía. Lo que caía a mi mano que tenía que ver con temas bíblicos, yo lo leía. Y lo leía y trataba de comprenderlo y analizarlo, que no era mucho realmente lo que me caía, porque pues, en aquel tiempo, pues, ¿cuál internet? O sea, ¿de dónde investigabas, verdad? Te llegaba la voz eterna y con eso te conformabas, o el expositor espiritual, recuerda, hermano Chuy, el expositor espiritual que de repente circulaba en las congregaciones y los temas de Leonel Cortés y todos esos, pues ahí los analizabas y tratabas de entender algunas cosas. Entonces, todo eso, hermano, te forma, todo eso te ayuda, te da una perspectiva más amplia de las escrituras y te va a ayudar para que tú sirvas mejor al Señor. Entonces, uno de los extremos es el pensar que no necesitamos estudiar, que Dios me va a iluminar a mí, y muchos usan pasajes como cuando le dice Jesús a los apóstoles, ¿verdad? Cuando entren a un lugar, no pienses qué vas a decir porque el Espíritu Santo te va a decir lo que tienes que hacer. Sí, a ellos, porque ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, pero tú y yo no hemos sido bautizados con el Espíritu Santo ni tenemos dones milagrosos. Como decía el hermano Samuel Solís, ¿verdad? Ellos predicaban por inspiración, pero tú y yo predicamos por transpiración. Tienes que sudar para poder predicar, ¿verdad? Porque tienes que sudar en la preparación de los temas, ¿no? Pero hay otro extremo. Esto no significa tampoco que se debe tener un título universitario para servir a Dios, ¿ok? No tiene nada que ver con eso, ¿ok? Entonces, si no, analicemos el otro extremo, es el extremo que le llamamos el racionalismo. El racionalismo tiene que ver con pensar que todo lo que nosotros encontramos en la escritura debe tener una explicación por medio del razonamiento intelectual humano. ¿Ok? ¿Sí? Es decir, que todo tiene una explicación por medio de la razón. Pero cuando vemos los otros pasajes, hermanos, es cierto que la Biblia está escrita en una forma lógica, que las verdades bíblicas se pueden comprender de una manera lógica, pero también hay cosas
que de plano van a escapar del intelecto humano y que tenemos que comprenderlas así. Por ejemplo, primero los Corintios, capítulo 1 y verso 21, fíjense lo que Pablo les dice ahí a los hermanos de Corinto, primero los Corintios 1, 21. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Lo que Pablo está diciendo aquí es que en la sabiduría de Dios, en la sabiduría divina, el mundo no pudo conocer a Dios, ¿sí? Porque el mundo prefirió la sabiduría humana. Y en esa sabiduría humana se perdió. Y entonces le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, no siempre verdades bíblicas se pueden razonar desde el punto de vista de la mente humana. Hay cosas que van a escapar de nuestra comprensión. Sí, debemos aplicar al razonamiento, al estudio de la palabra, pero hay cosas que no entenderemos por medio del razonamiento humano. De hecho, eso es una de las cosas que motivó la revelación, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros no podríamos comprender acerca de Dios si no fuera por medio de lo que Dios ha revelado. Entonces, el racionalismo puede llevar a una persona a creer que solamente va a poder entender la escritura personas que están muy preparadas, personas que tienen un determinado nivel de educación, alguien que está iniciado en algunas cosas, pero no es así, ¿verdad? Entonces, todo está realmente en un punto medio. Por eso, vamos a ver ahora esta parte que dice que hay pasajes que nos demuestran que todas las personas podemos entender las escrituras. Ya decíamos ahorita, sí es verdad que en ocasiones hay pasajes más difíciles, pero también es cierto que son difíciles, pero no imposibles de entender. Por ejemplo, cuando leemos Colosenses 3:16, este es un pasaje que nos demuestra que podemos entender las escrituras. Normalmente usamos este pasaje para hablar de que hemos sido mandados a cantar, ¿verdad? Y no a hacer uso de instrumentos musicales en la adoración, ¿no? Y es correcto, pero quiero que ponga atención a la frase que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo podría Dios pedirnos que la palabra de Cristo morara en abundancia en nosotros si no la pudiéramos entender? Entonces, si la Biblia dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros, entonces eso presupone que el hombre, que el cristiano, tiene la capacidad para poder entender esa palabra de Cristo. La frase está expuesta de una forma que está, ¿cómo se dice? Casi mandándonos a hacer esto, ¿sí? Entonces, no hay razón para poder creer que hay cosas de la palabra de Cristo que no podríamos entender, porque el mandamiento es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, ¿sí? Entonces, ese pasaje nos ayuda a ver que podemos entender las escrituras. Ahora, primera de Pedro capítulo 2, verso 2. También son pasajes que conocemos, ¿verdad? Cuando dice, desead como niños recién nacidos, leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Note usted la palabra desead. Desead. Y hemos oído muchas predicaciones sobre este texto, donde se nos habla acerca de la figura que está usando aquí el apóstol Pedro, de un niño recién nacido, de cómo clama por su alimento. Y usa esta figura aquí para que comprendamos nosotros en qué manera debemos desear también ese alimento espiritual. Entonces, sin embargo, la palabra desear nos enseña algo también respecto a la capacidad de entender las escrituras. ¿Cómo podríamos desear nosotros alimentarnos de la palabra si no la pudiéramos entender? ¿Verdad? Entonces, sería muy complicado que en nosotros se desarrollara el deseo por aprender de Dios si no pudiéramos entender ese Dios.
puesto que la Escritura es la fuente mediante la cual yo aprendo de Dios, entonces yo debo de, cuando leo la Biblia con un corazón sincero, esto debe despertar en mí el deseo de aprender más de Dios. Entonces, estos pasajes nos ayudan a demostrar que sí podemos. ¿Cómo podríamos crecer para ser salvos si no entendiéramos la palabra? Este pasaje dice que debemos desear aprender de Dios, alimentarnos de esa leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcas para salvación. Nota aquí cómo lo que dice es que vamos a crecer a través de que nos alimentemos con esa palabra. Y cuando crecemos, entonces estamos creciendo para ser salvos. Entonces, ¿cómo podríamos crecer para ser salvos si no entendiéramos la palabra? Si fuera lo contrario, entonces Dios está poniendo sobre nosotros algo que no podemos hacer. ¿Sí? Y no se trata de eso, puesto que el deseo de Dios es que seamos salvos. Ahora, otro pasaje, este lo habíamos analizado la semana anterior, cuando Pablo dice en Efesios 3:4, dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Sí? En el contexto de Efesios 3, hablábamos la semana pasada que Pablo habla del misterio de Cristo. Y ese misterio es una referencia al Evangelio. ¿Sí? Entonces, Pablo dice que el conocimiento que él tiene del misterio, y acuérdense que la palabra misterio no significa algo oculto, sino que la palabra misterio significa algo que antes no se conocía, pero que ha sido revelado ya por medio de la revelación dada por Dios. Entonces dice Pablo, lo que yo conozco del misterio de Cristo, de esa verdad que ya ha sido revelada sobre Cristo, ustedes la pueden entender si leen. ¿Sí? Entonces, es a través de la lectura como nosotros podemos entender. Entonces, no hay algo mágico, no hay algo milagroso aquí de por medio para ello, sino simplemente la lectura. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo no sé leer. Bueno, Jesús, creo que esa es la razón por la cual constantemente usó la frase, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Acuérdate de Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, en las cartas de las iglesias. Jesucristo constantemente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la palabra leer, que dice aquí Pablo, que es el medio por el cual vamos a poder entender, entonces implica también escuchar el mensaje de la palabra. ¿Okay? Entonces, este pasaje también nos demuestra que las escrituras es algo que podemos entender. Leyendo lo cual podéis entender. No se trata, hermanos, de tener un entendimiento especial. No se trata de eso. Cualquier persona haciendo un esfuerzo mental, un ejercicio mental, puede llegar a comprender las verdades bíblicas. El entendimiento de la Biblia, hermanos, no está limitado a un grupo especial de personas, como por ejemplo los sacerdotes católicos, ¿verdad? En su afán de defender las doctrinas que fueron desarrolladas a través de los siglos por la Iglesia Católica Romana, en la Edad Media especialmente, bueno, pues se creó esta idea equivocada de decir que los únicos que podían interpretar correctamente las escrituras, pues son los sacerdotes, ¿no? Eso dio origen, obviamente, en un tiempo donde el mundo fue convulsionado por el Renacimiento, por el despertar, por salir de esos aproximadamente 1000 años de oscuridad donde la humanidad se estancó. Bueno, pues ahí, hermanos, surgieron también los que se dieron cuenta que las escrituras, hermanos, la Biblia, el conocimiento de Dios, no está limitado a un grupo especial de personas como los sacerdotes católicos. Era tan fuerte esa idea que, bueno, ellos llegaron a decir inclusive en algún tiempo que leer la Biblia podía hacer que una persona se perdiera, ¿verdad? La razón por la que lo decían era porque iban a empezar a ver qué era lo que realmente la Escritura decía e iban a ir en contra de lo que realmente ellos habían enseñado dentro de sus tradiciones, ¿verdad? Entonces,
No se necesita un entendimiento especial. El entendimiento de la Biblia no está limitado a un grupo especial de personas como los sacerdotes católicos, sino cualquiera que pueda leer en ella puede conocer el misterio de Cristo. Otro pasaje, bueno, antes de ver otro pasaje, ¿qué de la frase que no todos podemos interpretar la Biblia de igual manera? ¿Ok? ¿Han oído alguna vez esa frase? No todos podemos interpretar la Biblia de igual manera. O a lo mejor no la hemos oído así, pero hemos oído frases como las que dicen, bueno, mira, tú crees así, pero yo creo así. Y es la misma Biblia, ¿verdad? Y luego dicen, es el mismo Dios. Es como si dijeran, bueno, tú la interpretas así, él la interpreta así, los otros la interpretan así, pero todas están enfocadas al mismo Dios. Y siempre que se dice esa frase, o frases como esas, es para enfatizar el hecho de que todo se vale, ¿verdad? Y que Dios va a recibir todo y que todo es aceptable delante de Dios. ¿Qué de esa frase de que no todos podemos interpretar la Biblia de igual manera? ¿Será correcta? Bueno, fíjense aquí algunas reflexiones que tenemos que hacer. Si se puede entender la Biblia, como de hecho la Biblia dice que lo que leyendo podemos entender, si se puede entender la Biblia, entonces todos podemos entenderla de igual manera. Hay una cosa que distingue a las escrituras y es que éstas proceden de Dios. Y Dios es perfecto. ¿Sí? De hecho, las mismas declaraciones bíblicas dicen que la ley de Jehová es perfecta. Entonces, no solamente es perfecta en el sentido de su contenido, sino también es perfecta en el sentido de cómo ésta se da a conocer a los hombres. Dios jamás, en su perfección, jamás haría una revelación que los hombres no pudiéramos comprender. Entonces, el problema no está en Dios, sino el problema está en el hombre que toma posiciones o que se aproxima, más bien vamos a decirlo así, que se aproxima a la Biblia con prejuicios, con ideas preconcebidas, etcétera, que no le permiten entender lo que realmente la Biblia dice. ¿Será cierto que no todos podemos interpretar la Biblia de igual manera? Bueno, si la Biblia se puede entender, entonces todos deberíamos entenderla de igual manera. Entonces, cuando yo no la interpreto de igual manera, es posible que haya en mí alguna idea preconcebida, algún prejuicio que me está llevando a interpretar otra cosa. ¿Sí? Ahora, fíjense esto, hermanos. No se puede tener dos puntos de vista diferentes sobre un mismo asunto y decir que los dos tienen la razón. No se puede. O uno está bien, o los dos están bien, o los dos están mal. Pero no pueden, o los dos están mal. ¿Ok? No se puede tener dos puntos de vista diferentes y decir que los dos tienen la razón. ¿Ok? Eso puede ser que sí, los dos estén equivocados, eso sí puede ser, pero no puede ser que los dos tengan la razón. A eso se le llama la ley del punto medio excluido. La ley del punto medio excluido. Es decir, que una cosa o es de esta manera o es de otra, pero no puede haber un punto medio. Eso sucede en cuanto a la Biblia. La Biblia es determinística. ¿Sí? La Biblia es objetiva. No, la Biblia no va a dejar lugar a que nosotros pensemos que es de una manera o que es de otra. ¿Sí? Especialmente al mundo denominacional, esta idea, esta ley del punto medio excluido, le hace mucho daño. Le hace mucho, mucho daño. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque a través de este principio, ¿sí? Si lo aplican ellos, entonces van a salir reprobados. Entonces prefieren hacerlo a un lado con la idea de aceptar a todos y que nadie esté equivocado, sino que todos estén correctos en sus puntos de vista. ¿Sí? Esto es a lo que lleva el famoso, ¿cómo le llaman? Ecumenismo, ¿verdad? Donde en el mundo religioso se quiere que todos, aunque piensen diferentes, todos estén unidos. Pero la Biblia no enseña eso. ¿Sí? Entonces, fíjense,
Si no todos podemos interpretar la Biblia de igual manera, fíjense lo que sucede. Piense por un momento con lógica, hermano, hermana. Si es así, entonces esto va a responsabilizar a Dios de la salvación o de la condenación de una persona. Porque entonces, si no era así como yo lo interpreté, entonces yo cuando esté delante de Dios le voy a decir a Dios, oye Dios, pues, pero espérame, ¿por qué me vas a condenar? Si yo lo entendí así, yo lo entendí así. Entonces tú, Dios, eres responsable de que yo me pierda. ¿Sí? Responsabilizamos a Dios, hermano, de nuestra salvación o de nuestra condenación. Entonces, este principio del punto medio excluido es esencial para entender que realmente la Biblia solamente hay una manera de entenderla. La palabra de Dios, hermano. Sí. Ahora, fíjense algo más, ¿no? Veamos un poquito, ya se me va a acabar el tiempo y vamos a detenernos ahorita aquí, hermanos, un ratito, 5 minutos más y le vamos a detener. Pero vamos a ver ahora aquí, ¿qué tipo de mentes pueden entender la Biblia? Ya vimos que todo el mundo la puede entender, pero hay ciertas cosas que nosotros debemos de poseer para entender la Biblia. ¿Cuál es la mente que puede entender la Biblia? Primero, la mente que ha sido renovada, hermano. Sí, una mente que ha sido renovada. ¿Ok? Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, nota, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino dice, transformaos por medio, nota, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay varias cosas que se nos dicen en este pasaje. La primera habla acerca de que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, como Pablo lo dijo también en los capítulos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 8 y 5 también de Romanos, Pablo habla acerca de cómo antes presentábamos nuestros cuerpos, los miembros de nuestros cuerpos para servir al pecado. Dice, bueno, así como los presentaste para servir al pecado, ahora preséntalos para servir a la justicia. Aquí en este capítulo 12 de Romanos empieza la parte práctica de la carta a los romanos. Y hagan de cuenta como que Pablo está aquí sacando una conclusión y está diciendo, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. Es decir, aquí va a empezar a decir lo que en la práctica debe de hacer. Lo primero que dice es que ellos deben de presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo que está dando a entender aquí es que deben de poner al servicio de Dios sus cuerpos, sus vidas completas. Y luego dice que es vuestro culto racional. La palabra culto aquí es una palabra que también puede traducirse como servicio dado a Dios. Entonces, la idea del apóstol es decir que, puesto que antes estaban sirviendo al pecado y ahora sirven a la justicia, y puesto que Dios ha hecho muchas cosas con ellos a través del evangelio, entonces ahora es racional. Fíjate, usa la palabra racional. La palabra racional allí, hermanos, significa razón, ¿sí? Es decir, que ahora nosotros debemos darle a Dios un servicio razonable. En otras palabras, es razonable que nosotros ahora, puesto que Dios ha hecho todo esto con nosotros le sirvamos a Él. Esa es más o menos la idea que da ese pasaje. Ahora, lo primero que Pablo dice que debemos hacer para ofrecerle a Dios ese servicio es que dejemos de hacernos a la forma de este siglo, que haya una metamorfosis. Muchas veces hemos oído sermones sobre este versículo donde dice, no os conforméis, ¿verdad? Y dice a este siglo, sino transformaos. Y decimos la palabra transformaos, es la palabra griega metamorfosis, ¿verdad? Que significa un cambio radical. Sino transfórmense, pero llama la atención que lo que Pablo empieza diciendo es que lo primero que tenemos que transformar es nuestro pensamiento. Nuestros pensamientos. Tiene que renovarse nuestro entendimiento. Cuando se renueva nuestro entendimiento, entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Sí?
vamos a poder comprender mejor la voluntad de Dios. Esa es una de las ideas que se quieren dar en ese versículo. Entonces, es cierto que la Biblia se puede entender y que todos podemos entenderla de la misma manera, pero se requiere que haya una mente renovada. El culto racional es un servicio a Dios lógico, producto del razonamiento, a saber lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará. Y eso se va a reflejar en una transformación de la vida de la persona, producto de un cambio en sus pensamientos. Efesios 4:23 repite la misma idea de Romanos 12:2. Fíjense lo que dice Efesios 4:23. Dice el verso 23. Podemos leer desde el 22, donde dice Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos, y otra vez dice, en el espíritu de vuestra mente. Un cambio de mentalidad, hermano, un cambio de mentalidad. Y es que cuando hay un cambio de mentalidad, cuando cambiamos nuestros pensamientos, empezamos a pensar conforme a lo que Dios dice, entonces va a ser posible que entendamos cuál es la voluntad de Dios, ¿sí? Y que tengamos ese deseo de querer aprender la voluntad de Dios. Miren, otro pasaje que nos va a ayudar es primero los Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Sí? Fíjense, vamos a ver primero desde el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está hablando aquí de lo que el espíritu reveló y cómo ese espíritu reveló al hombre lo que Dios ha concedido para nosotros, lo que necesitamos conocer acerca de Dios. Lo cual, eso que Dios nos ha concedido, eso que reveló el espíritu, dice, también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ya no vamos a leer el 3, pero sigue leyendo el capítulo 3 hasta el verso 3. Vas a encontrar que luego habla de otro tipo de hombres. Y hay 3 tipos de hombres de los que Pablo habla aquí. Habla del hombre natural, habla del hombre espiritual y habla del hombre carnal. ¿Sí? ¿Quién es el hombre natural? Pues es el incrédulo, aquel que no tiene conocimiento alguno de la palabra de Dios. ¿Quién es el espiritual? Aquel que conoce la palabra de Dios y está tratando de vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y quién es el carnal? Es aquel que conoce la palabra de Dios, pero que se deja llevar por la carne, no por el espíritu, y empieza a vivir de manera desordenada, una vez que conoce el mensaje. Entonces, cuando se habla aquí en el verso 14 y dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, está hablando del incrédulo, pero no en el sentido de que porque eres cristiano, entonces milagrosamente vas a poder comprender la palabra. No es en ese sentido en el que lo dice Pablo, sino en el sentido de que aquel que es incrédulo no tiene el deseo realmente de querer entender la palabra de Dios. ¿Sí? Aquellos que predican la palabra entienden mejor esto, de que hay personas a las que uno les expone la idea de estudiar la escritura y están abiertos y quieren aprender, están deseosos de aprender. Pero hay personas que apenas tú les insinúas algo sobre las escrituras e inmediatamente ponen una barrera, ¿verdad? Porque no tienen ese deseo realmente. Entonces, la Biblia la podemos entender definitivamente, pero se necesita una mente renovada, una mente que sea capaz de querer asimilar, de desear, de tener el deseo de asimilar las cosas que son de Dios. Entonces, ese es el primer paso. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, ¿ok? Entonces,
Vamos a dejarle aquí y la próxima semana continuamos con este tema. La mente que puede entender la Biblia. Primero, es una mente renovada. ¿Okay? Una mente renovada, una mente que está deseosa de conocer la voluntad de Dios. También es una mente deseosa. Ese es el siguiente punto, ¿verdad? Una mente deseosa. Alguien que tenga realmente el deseo de aprender de Dios. Pero bueno, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario. Me pasé ahí 4 minutos. Ahí se los debo. Algún día se los pagaré. Todo bien, hermano. Todo bien, gracias a Dios. Bien, hermano. Si no hay preguntas, bueno, yo aquí le dejo. Si hay preguntas, comentarios, adelante. Bien, hermanos, pues si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, si no, entonces vamos a dar lugar para que nuestro hermano Beto nos dirija en la oración final. Por eso vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Dios, Padre eterno, poderoso, que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar. En este momento, bendito Padre, nos dirigimos en palabras de oración para darle gracias, bendito Dios, por esta maravillosa tarde en la cual, bendito Dios, usted nos ha regalado. Le pedimos por nuestro hermano Jesús Conrado, que nos ha impartido la palabra, bendito Dios, ese taller de hermenéutica en el cual, bendito Dios, nos hace mucha falta a cada uno de nosotros para poder interpretar su palabra de una mejor manera, bendito Dios. Gracias, Padre, porque gracias por ello, bendito Dios. También te pedimos por cada uno de mis hermanos que en esta tarde estamos aquí, en esta transmisión. Bendícenos, Padre, esa palabra que usted ha hablado en esta tarde, que se nos quede en nuestros corazones, en nuestra mente, para poderla llevar a la práctica en nuestras vidas diarias. Gracias, bendito Dios, por cada uno de nosotros. También le rogamos y le suplicamos por aquellos hermanos que no pudieron conectarse. Dios mediante, la próxima semana, ojalá y puedan hacerlo para que también se puedan nutrir de esta maravillosa palabra, bendito Dios, en la cual usted nos da día con día. Gracias por todo, se lo pedimos y se lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues le damos gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder llevar a cabo esta segunda clase del taller de hermenéutica. Y pues esperamos el material, hermano, porque sí son muchos conceptos y vaya que hay que estudiar. Entonces, ahí le encargamos la presentación para en una de esas poderle dar una estudiada y ir atendiendo cada uno de esos conceptos. Se lo puedo mandar si quiere ahorita colgando se lo mando ahí al WhatsApp de usted y ya usted ve la manera de cómo hacérselo llegar a los demás. Si lo muy bien, pueden hermano, sí. imprimir como ustedes gusten, ¿ok? Solamente hasta el capítulo. Es un material que estoy preparando, hermanos. Entonces muy bien, no lo hermano. tengo todo así de montón, pero lo voy preparando y los voy pasando lo que tengo. Incluida la clase de la semana pasada. ¿Va a haber examen, hermano? No, como que es, Beto. Beto. El examen nomás va a ser para ti acá cuando vengas.